Cabe destacar que España es uno de los principales, a nivel europeo, uno de los principales países productores de queso puro de cabra, y en este proceso de transformación de la leche de cabra en queso, un aspecto muy importante es el contenido de proteína de la leche. Se sabe, y es bien conocido, que hay un gen, el gen de la caseína alfa S1, que tiene un papel muy preponderante en cuanto a la determinación de los niveles de caseína alfa S1 en la leche y también en cuanto al contenido de proteína total, habiendo unos alelos de contenido alto, otros de contenido medio, otros de contenido bajo y otros de contenido nulo. En este sentido, los alelos de contenido bajo y de contenido nulo tienen un efecto, digamos, adverso sobre ese proceso de transformación de la leche en queso, porque disminuyen el contenido de proteína de la leche. Y el trabajo, aquello en lo que nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente, es en optimizar un método basado en la tecnología CASP que permite diagnosticar los principales variantes genéticas que afectan, digamos, al contenido de alfa S1 de la leche, es decir, estas variantes que hemos denominado de contenido alto, de contenido medio, de contenido bajo y de contenido nulo. Y en este sentido, esta herramienta basada en la tecnología CASP que hemos puesto a punto tiene dos ventajas principales sobre otros métodos que se habían publicado, digamos, con anterioridad, en el sentido de que disminuye mucho el tiempo de procesado de la muestra, es decir, con la técnica que nosotros usábamos anteriormente y que estaba basada en otro principio completamente distinto, podíamos tardar perfectamente 5 jornadas laborales. Con esta técnica, en cuestión de 6 horas, si tenemos el DNA purificado disponible, podemos llevar a ese genotipo. Es decir, hay un ahorro en cuanto a tiempo de técnico del 80% prácticamente. Eso por un lado. Y por el otro, respecto al método publicado con anterioridad, permite diagnosticar con mucha mayor precisión lo que sería el genotipo de un individuo para el gen de la caseína alfa S1. Es decir, habían variantes que con el método, podríamos decir, antiguo, no eran fácilmente discernibles entre sí, lo cual daba lugar a un cierto grado de ambigüedad a la hora de determinar los genotipos, y con esta nueva metodología sí que resulta posible discernir, digamos, este tipo de genotipos difíciles de genotipar. Aplicar esta tecnología en lo que serían los esquemas de selección de los machos reproductores como un criterio adicional respecto a otros criterios que también deben tenerse en cuenta, puede dar lugar a un beneficio económico importante a la hora, pues, de escoger esos reproductores que van a dar lugar a la siguiente generación, digamos, de cabras que estarán bajo ordeño.